Buenos días. Quiero que esto no sea un lugar común. También agradezco a quienes me han invitado a integrar esta mesa y espero que podamos establecer un diálogo, porque vengo de un campo disciplinar ni tan distinto ni tan distante del de ustedes, que es la literatura proyectada en esa suerte de cantera siempre difusa e inabarcable de lo que son las teorías literarias y culturales. Y muy concretamente, mi objeto de estudio es la teoría del poema o, si ustedes prefieren, el discurso poético. En esta presentación voy a plantear simplemente un itinerario de reflexión, es decir, la posibilidad de analizar la lírica, el discurso lírico, desde categorías heurísticas procedentes del análisis del discurso. Entiendo, y esto debo decirlo, a este último no solo como un campo disciplinar, que ya lo es, sino fundamentalmente como un espacio de problematización de prácticas y de saberes, y que en el caso concreto de la teoría literaria, que es mi instalación, ha supuesto un gesto de desclausuramiento y de consecuente intercambio. Vean esa diapositiva. La poesía ha vuelto y yo no tengo la culpa. Espero que no sea lo que estén pensando o lo que vayan a pensar hacia el final de esta exposición. La he extraído de un blog de un grupo de poetas, un colectivo de poetas que simulan en el blog las pintadas, los grafitis, y se titulan Los neorrabiosos, jugando con la idea de ese movimiento poético llamado neobarroso, de formación del neobarroco. Bajo ese signo comenzamos entonces con la exposición y hablaré de mi instalación en el discurso lírico con las palabras más apropiadas, que son las de un poeta. Escuchen, porque voy a volver a este poema a lo largo de la exposición. Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he perdido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los ojos para ver el rostro puro y terrible de la patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Este poema que quisiera haber escrito, pero no, dice en primer lugar de una profesión de fe en la poesía como último reducto, me queda la palabra, pero también como una forma de orgullo. Y es esta forma de orgullo precisamente la que me ha llevado a estudiar la hoy llamada teoría del poema desde una aproximación que reivindique el estatuto de discurso de la lírica. ¿Y por qué reivindicar el estatuto discursivo de la lírica? Piensen ustedes, ha habido históricamente una serie de limitaciones en las perspectivas de análisis que se han reducido o que la han reducido fundamentalmente a un nivel de material verbal o de estructuras composicionales. Piensen en Greimat interpretando poemas, o bien a su componente tropológico, un repertorio de figuras con claros antecedentes en la retórica o en la concepción del lenguaje como desvío. La lírica no era otra cosa. En cambio, mi instalación en el género poético supone una afirmación de la lírica como espacio legible desde matrices teóricas semejantes a las usadas para los otros géneros, que la redimen de su condición de discurso otro, es decir, de esa suerte de concepción de la lírica como un idiolecto críptico, anomalía,
desviación. Me pliego, entonces, a una nueva orientación teórica multidisciplinar que explícitamente deja de lado la tradición de la lírica como antidiscurso y organiza una nueva agenda en torno, en primer lugar, a sus determinaciones discursivas, a problemas como la representación, la voz, la dimensión histórica, la ficción de la experiencia o erlebnis en los enunciados y, por supuesto, a la pragmática del poema. Si lo sintetizo, el poema es arte y, por serlo, es acción sobre el mundo y no solo una caligrafía artificial que suplementa simplemente y siempre en diferido la historia, el cuerpo o la realidad empírica. Voy a realizar una muy sucinta exposición de los criterios actuales, porque estoy hablando de lo que ocurre a partir de la década del 60 del siglo pasado, los criterios actuales de abordaje a la especificidad de la lírica. Si lo sintetizo, podría hablarse de un criterio textual y de un criterio, en el otro extremo, sociodiscursivo. ¿Qué es lo que constituye el criterio textual? Entender al discurso lírico a partir de estas notas. En primer lugar, la importancia concedida al lenguaje, centrándolo en el artefacto prosódico y en el lenguaje figurado, muy en consonancia con lo dicho por los formalistas rusos en torno al principio de extrañamiento y a la concepción del texto como la suma de los procedimientos, ¿verdad? En segundo lugar, la integración de niveles lingüísticos, es decir, todo lo que tiene relevancia en el nivel fónico o fonológico, repercute de manera necesaria y no arbitraria sobre los otros niveles. El ejemplo de manual, el poema de Góngora, el verso de Góngora tomado del Polifemo, la infame turba de nocturnas aves gimiendo tristes y volando graves, para referirse a la caverna, a la cueva del Cíclope, relacionando lo estrictamente fónico, fonológico, con una cuestión de tipo léxico y con repercusión en el nivel semántico, por supuesto. Y, por supuesto, otra cuestión básica para este criterio textual, si se quiere inmanentista, es el de la ficcionalidad, la nueva forma de la referencia adjudicada a la lírica. Es decir, la lírica es ficción y, por ser ficción, es instauradora de mundos posibles en su enunciado. Y, por último, el problema de la enunciación. Frente a esto, el criterio sociodiscursivo, que afirma de la lírica como de la literatura en general, que se trata de un objeto verbal semiautónomo que construye su significación en interacción con otros discursos sociales a los que asimila críticamente y resuelve estéticamente. Bien, frente a estos dos extremos, uno más identitario e inmanentista y el otro más vinculado con la circulación discursiva, se erige el estatuto discursivo de la lírica en tanto acto de comunicación socio-históricamente determinado. ¿Qué significa esto? Que frente a un determinado corpus textual poético, intento, como analista, indagar la situación discursiva y contextual en que se ubica la obra de cada autor propuesto, superar las miradas puramente textualistas y atender simultáneamente a lo que ha sido llamado, ya saben por quién, la gramática del texto y la pragmática del contexto. Es decir, superar la mera aproximación lingüística para incluir la historicidad de los discursos y también su saturación ideológica en términos de de Foucault, estoy diciendo, y dejar de encontrar solo tópicos poéticos cuando en realidad son coágulos de ideologemas
en el sentido de Anne Genot fundándose en Bakhtin. Estoy hablando del carácter social del hecho literario y también de la dinámica cultural de los imaginarios que articula. Ahora bien, por su conexión, si la hay, con el tema de esta mesa, me voy a detener en una cuestión nuclear, en el análisis del discurso. Recién Anne lo ha planteado no tan tangencialmente, y que constituye un locus teórico de encrucijada en la lírica. La problematización de su dimensión enunciativa como un instrumento para plantear su pretendida especificidad genérica. Sin pretensión de realizar ningún tipo de atribución de culpas, porque ya es histórico, es necesario dejar en claro que la teoría literaria, bajo la impronta del formalismo y luego del estructuralismo, es decir, esta suerte de cárcel del lenguaje, se desentendió por completo de la dimensión enunciativa en favor de una atención casi exclusiva hacia la conformación lingüística del poema. Y por otra parte, fíjense ustedes, a pesar de los denodados esfuerzos de la pragmática de la comunicación y también de la teoría de la enunciación para instalar esa idea del carácter construido del yo lírico, del carácter ficcional del género y de una intencionalidad productora de la semiosis global, siguen vigentes hasta hoy interpretaciones confesionalistas, encasillamiento del género en la enunciación en primera persona o poner el énfasis en la función expresiva o emotiva del emisor de carácter excluyente. Y que Roman Jakobson, con su indiscutible autoridad, al menos en la década del 60, acabase sosteniendo la lírica como el ámbito de la enunciación en primera persona, terminó por reafirmar desde el rigor de un metalenguaje estructuralista a quienes defendían que la poesía era el lugar de expresión de los sentimientos subjetivos del poeta, es decir, enrolándose en poéticas del romanticismo, y entendían lo subjetivo no en el ámbito modal de la enunciación del yo, sino en el temático de la traducción de un estado de ánimo. En el poema con el que empecé mi exposición, implicaría comprenderlo como la confesión expresiva de un yo identificable con el poeta histórico Blas de Otero y no advertir el carácter de constructo ficcional hipercodificado, 3 estrofas, 4 versos en decasílabos, algunos heptasílabos, rima asonante en los pares y un estribillo final reiterado, es decir, un efecto de redundancia significativa. Limitarse a eso. Fíjense que este tipo de lectura significa la asunción o bien, bueno, diré la asunción porque la diapositiva no está presente. Bien, la asunción de 3 falacias. Piensen si dan clase de literatura o de teoría literaria y en el diálogo con sus alumnos, antes de que ustedes los hayan adoctrinado en este sentido, si no advierten una falacia modal, en primer lugar, es decir, creer que la especificidad de la enunciación lírica radica en el uso de la primera persona. En segundo lugar, una consecuente falacia temática. El tema o contenido es necesariamente el yo. Y la tercera, la falacia funcional, y esta es la deuda con Jakobson, el predominio de la función expresiva. Frente a esta confusión se han escrito ya ríos de tinta. Schaeffer, en un trabajo pionero en el año 1989, ya dice lo que debía decirse, es decir,
no hay una especificidad enunciativa de la lírica, no solo porque sus marcas sean menos claras que las de la narrativa, que es un hablar del narrador, o de la dramática, que es un hablar de los personajes, sino porque todos los tipos posibles de enunciación han encontrado realizaciones en el seno del vasto continente de la lírica, que abarca desde la lírica antimimética del modernismo y las vanguardias a las formas objetivistas y neorrealistas posteriores. Digo, la enunciación lírica no es solo un lugar retórico, ni una posición discursiva, ni un puro acto de enunciación, que eso estaba latente, sino fundamentalmente un espacio de construcción de subjetividades. Hoy resulta admisible entender que el yo lírico es superior e irreductible a un mero proceso locutivo de enunciación, a una mera instalación verbal. Hay densidad humana en el yo lírico, hay construcción de subjetividades, porque en la lírica el yo lírico es una unidad de figuración humana, un entre dos entre lo estrictamente ficcional y lo estrictamente biográfico. Fíjense que una de las características esenciales de la construcción de la subjetividad en la enunciación lírica es la apertura hacia la alteridad. Esto que no ha sido tenido en cuenta desde el momento en que se instituye un yo lírico, se está instituyendo además un destinatario, un interlocutario. Entonces, el yo lírico instituye necesariamente un tú que puede estar formalizado o no. Y el intercambio dialógico supone una expansión del sujeto y fundamentalmente una forma de conocimiento del sujeto que se proyecta hacia otro. Cierro con esto y quiero ejemplificar simplemente este proceso de interacción a partir de un poema de Borges que ustedes conocerán, The Unending Rose, fragmentado un poco, pertenece a la Rosa Profunda. Escuchen, a los 500 años de la Égira, Persia miró desde sus alminares la invasión de las lanzas del desierto. Y Atar de Nishapur miró una rosa y le dijo con tácita palabra, como el que piensa, no como el que reza: tu vaga esfera está en mi mano. El tiempo nos encorva a los dos y nos ignora en esta tarde de un jardín perdido. Tu leve peso es húmedo en el aire. La incesante pleamar de tu fragancia sube a mi vieja cara que declina. Soy ciego y nada sé, pero preveo que son más los caminos. Cada cosa es infinitas cosas. Eres música, firmamentos, palacios, ríos, ángeles, rosa profunda, ilimitada, íntima, que el Señor mostrará a mis ojos muertos. Vean, estoy diciendo que una de las formas de construcción de la subjetividad, de darle densidad, carnadura humana a este hasta hace poco lugar retórico que es el yo lírico, es el plantear las estructuras dialógicas en el interior de los poemas. Es decir, es una deriva hacia la pragmática del poema, si ustedes quieren. Fíjense cómo se construye una situación comunicativa en el interior del poema, en donde hay capas concéntricas recursivas. La primera sería la de la empiria o no inmanencia, en que un autor real, el autor editorial, Borges, se dirige a un lector real, cualquiera de nosotros. Pero en el interior, en la inmanencia textual, el sujeto lírico del comienzo, que llamaré B, se dirige a un receptor implícito, no figurado como tú, y refiere otro diálogo que es el del interlocutor C, Atar de Nishapur, que tiene como interlocutario a The Unending Rose. Es decir, una serie de capas recursivas para la instauración de una situación dialógica
que completa la cuestión de la enunciación como fenómeno entre dos, como digo, es decir, un sujeto ficcional, pero además también con un remanente de sujeto biográfico. Y tengan en cuenta, que bien lo dijo el poeta, somos una conversación, nada más. El resto lo dejo para la charla.